Hola, soy Natalia. Bienvenidos a Venú, el llamado del ser. La oscuridad, aliada de la luz. Piensa 2 veces antes de declararte guerrero de alguna de las 2 polaridades. Siempre hemos escuchado de la guerra entre el bien y el mal, ángeles y demonios, la dualidad. ¿Pero es esa realmente una lucha? Es más, ¿y si fuera su aliada? Este video promete ser desafiante para quien no esté dispuesto a cuestionarse esos preceptos. Así que si no quieres confrontar tu punto de vista, será mejor que te abstengas de continuar, para que evites ofenderte. Hay formas de interpretar las polaridades, pero la que a nivel mental y emocional nos causa más conflictos es la lucha entre lo que denominamos el bien y el mal. Sea esto comprendido desde un nivel moral, o sea determinado por la cultura, la familia, la religión, los tabúes y la época, o ética, en la que se pretende construir valores universales y permanentes. También dicho, no le hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Un ejemplo sencillo es cómo valoramos el cielo y el infierno, según cada cultura. En Occidente, para el cristianismo, el infierno es un lugar donde el que no se comporta según los preceptos morales va a arder en las llamas. Pero para el Islam, por ejemplo, el infierno también es un lugar gélido, Samharir, donde las bajas temperaturas quiebran los cuerpos. Esto se contrapone a los calurosos desiertos de países en el Medio Oriente y norte de África, por ejemplo. Trasladamos mucho de nuestra valoración de la realidad cultural o heredada de otros pueblos, como en el caso de Latinoamérica, con una idea común que mantenga el concepto de por qué hay que seguir determinada ley o patrón. De lo contrario, hay un castigo, y el peor de estos es ser excluido del clan, porque esto implica que la supervivencia está en riesgo. Según el libro de Enoc, esta dualidad toma forma cuando un grupo de ángeles dotados de libertad y con la misión de salvaguardar a la humanidad empiezan a, entre comillas, cuestionar a Dios, alejándose de Él y cometiendo diferentes, entre comillas, pecados, lo que llevó a Dios a expulsarlos del cielo y desterrarlos al infierno. Ahora veamos esta misma historia desde otra perspectiva. En la eternidad, la unidad tiene un pensamiento. Ojo, es un pensamiento nada más. ¿Qué pasaría si me separara de la fuente, si no fuera uno? Ese único pensamiento es tan aterrador. Pasar de la plenitud a la sensación de separación y abandono. Y para evitar sentir esto, cae en un profundo sueño, como el sueño de Adán, que por cierto nunca dice que despertó. Esta es otra forma de ver la narrativa. Cuestionarse no ser la unidad total, lo que denomina la otra historia como cuestionar a Dios. Y menos que el amor mismo que es la fuente se pueda ofender. El pecado aparece en este sueño en forma de ego, es decir, como distorsión. Y ese pensamiento lleva a otras ideas. ¿Y si soy más que mi creador? Porque Él me abandonó. Estoy solo. Ojo, repito, sigue siendo un pensamiento, una idea. El pecado es entonces el sentimiento de culpa por la supuesta separación. Pero aterricemos el cuento a cómo vivimos esto. En un plano donde prima la dualidad, es la existencia de las polaridades lo que permite la creación. De positivo y negativo nace algo nuevo. A nivel de la materia, los átomos hacen ese intercambio energético, pero en sí mismo cada uno está compuesto de una trinidad: protón, neutrón y electrón. En los seres vivos, una célula femenina y otra masculina generan un nuevo ser, completando otra trinidad. Sin embargo, toda polaridad, blanco o negro,
felicidad, tristeza, luz, oscuridad. Son dos caras de una misma cosa. Del mismo modo, cuando hablamos de guerreros de la luz o de la oscuridad, ángeles y demonios son dos polaridades de una misma cosa. Sea que la llamemos Dios, la fuente, lo supremo, etc. Esta es la unidad. Ampliemos esto otro poquito. El universo. Uno y verso o vertere, que significa girar. Es decir, el uno que se da la vuelta sobre sí mismo. Haz de cuenta la imagen de cuando te sacas un guante o una media muy apretados y quedan al revés. Al experimentarse se convierte en diverso. La partícula di significa separación múltiple, más versus dado vuelta. Forman en latín diversus, que significa distinto a otro, lo separado. Es decir, cuando nos vemos separados los unos de los otros. Ahora, estas polaridades desde nuestra experiencia humana se perciben como reales. En el podcast sobre la confusión de niveles aclaramos esto. A un nivel de conciencia profundo no hay separación, somos uno. Pero metidos en el juego de las polaridades, experimentamos una aparente separación en la que somos diversos. Cuando negamos una de las polaridades, pasa exactamente lo mismo que en un gobierno de un país con un solo partido o visión. Se convierte en una dictadura, sumiéndose en la oscuridad. Igualmente, ¿cómo reconocemos el valor de la luz si no es por su contraste? La inconsciencia o el desconocimiento nos incentiva a explorar, a encontrar caminos. La naturaleza intrínseca de la experiencia de vida en la Tierra es sentirnos perdidos muchas veces para poder así encontrarnos. Las sombras, nuestras sombras, no son una fuerza opuesta a la fuente. La materia es la densificación de la luz. Al comprimirse más y más, impide el paso de esta. Es decir, la materia es luz distorsionada. En latín, llevar la luz se dice lux fero. De ahí el nombre del portador de la luz, Lucifer. Es una ironía que a quien se le considera como el enemigo de la luz es su portador. Pero esto lo vamos a tratar más adelante. La luz al doblarse se convierte en tiempo y espacio, las dos variables, para vivir sus ideas, experimentar emociones, recrear sus pensamientos, creando la matriz y los patrones. Para ampliar este tema te dejo el video en la caja de descripción. La distorsión de la luz se convierte en la manera de manifestar realidades, es un mecanismo de creación, de las cuales resulta difícil desprenderse. En otras palabras, en lo que nos atañe directamente, el ego, que constantemente busca amenazas y ve a la muerte en todas partes. Esto hace que uno se vuelva esclavo de su propia creación, imposibilitando el paso de la luz, hasta que se logre ir haciendo conciencia de estos patrones, esa red en la que nos podemos sentir atrapados, para darnos cuenta que somos la araña que la tejió y no la mosca que se quedó atascada. Nuestra psique inconsciente y subconsciente teje un entramado infinito, caótico, con las memorias propias y del inconsciente colectivo. Este es el mundo de las sombras, la vida misma que estamos experimentando con nuestras expectativas, proyecciones, sensaciones, las verdades de otros que asumimos como propias y todo lo que percibimos a través de nuestros sentidos. Como en el mito de la caverna de Platón, la luz del fuego que permitía ver las proyecciones equivale a nuestro subconsciente. Las sombras mismas que se interpretan como la realidad para los que viven allí adentro, es decir, los patrones a los que nos aferramos y nos dominan, son el inconsciente. En nuestra experiencia terrenal son nuestras sombras y las de nuestros ancestros las que nos mantienen anclados a tierra. Diseñamos nuestras vidas basándonos en nuestras sombras.
nuestras experiencias pasadas, nuestros temores y aciertos, así como el propósito que le damos a la existencia, nuestro destino. Cuando todos estos factores que conformaron la sombra se ciernen sobre nosotros, como dice Li Ching, el libro de las mutaciones, cuando la oscuridad lo ha consumido todo, no le queda más que consumirse a sí misma. Es decir, por ley de polaridad nos impulsa hacia la luz. Esto es lo que experimentamos con cada crisis, con las noches oscuras del alma. Todo el dolor y nuestras sombras nos llevan hacia nuestro interior para descorrer el velo que ocultaba la verdad. La sombra en sí misma no nos permite ver esa verdad, sino es la luz que le rodea. ¿Cómo podemos contemplar las estrellas en el firmamento y sabernos como parte de un vasto universo? Gracias a la oscuridad de la noche, pues las estrellas resplandecen y nos permiten navegar los mares guiándonos por el mapa en el firmamento. Sin embargo, siempre podemos redireccionar el curso, honrando la ruta de los que estuvieron antes, pero tomando nuestras propias decisiones. Cada uno de nosotros ha de navegar su propio barco y zarpar a la oscuridad de su alma, a encontrar la respuesta sobre ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es mi historia? ¿Familia? ¿De quién me rodeo? La densidad tiene una función. Sin embargo, no es opuesta al plan divino, sino es parte del plan divino. No existe otro camino que el personal. Quien encuentra su verdad va a contársela a otros y creerán que enloqueció porque amenaza las bases de la existencia del grupo, lo que les hace sentir seguros, y eso se les convierte en Lucifer. Llevar la luz sin ser invitado hace del mensajero el diablo. El mismo Maestro Jesús, cuando se convirtió en amenaza, fue tachado de blasfemo. Y asimismo habrá pasado con muchos otros maestros en sus respectivos contextos. Al diablo lo pintan de muchas formas según los intereses de cada quien. No es que haya un diablo, sino muchas versiones de este según lo que atemorice a cada quien. No creo en el diablo, tampoco creo en el pecado. Creo que hay distorsión e inconsciencia y que todos podemos decidir ver con comprensión para experimentar la compasión, principalmente hacia nosotros mismos. De lo contrario, siempre los vamos a estar atrayendo en forma de espejos. Si creemos que tenemos que defendernos, entonces creemos que hemos sido atacados. Esas defensas ocultan al miedo. ¿Y cómo disolvemos el miedo? Corriendo el velo que oculta nuestros temores nocturnos, las sombras. Y así vamos descubriendo que atrás de eso no había nada. Entonces, realmente empezaremos a comprender que es en nuestra indefensión donde reside nuestra fortaleza. Los temas espirituales como metafísicos que encuentras en este canal solo cobran sentido cuando los bajamos a nuestra cotidianidad. Comprender estos conceptos es una forma de entendernos, pero la práctica es lo que nos hace cultivarnos como mejores seres humanos. Sin importar el momento en el que llegues al canal, encuentras diferentes listas de reproducción que van desde conceptos básicos hasta temas vinculares. Te invito a que los explores. La mejor forma de agradecer es compartir. Hasta la próxima.